Yari no Yusa, capítulo 614, diferencia de edad. Suegro, ¿qué hay de mí? Yo diría que el tiempo de Motoyasu y el mío no se llevan tanta diferencia, pero eso es cierto. Usábamos computadoras y operábamos todo frente a la pantalla. Bueno, los mundos de Motoyasu y el mío casi no difieren. Por ahora preguntémosles a ustedes dos. Aunque Motoyasu parece conocer la parte de Itsuki. Según usted, suegro, mencionó que la historia del desarrollo del juego era muy particular. Ah, sí. Me pregunto qué clase de trasfondo tenía. No es como si fuera a perder algo por contarlo, así que está bien. Saltemos el argumento. Era un juego donde al derrotar al dragón rey terminaba el volumen 1 y luego uno se dedicaba a explotar al máximo los elementos de conversión. En ese juego, el dragón rey en cuestión era el mismo que estaba alojado en el dragón de Tact. Nosotros ya salvamos el mundo, ya lo terminamos, así que no hay de qué preocuparse. Al final, ese conocimiento resultó ser una trampa. Esta vez ignoremos ese problema. Lo importante es el origen del desarrollo de Dimension Wave. De alguna manera fue una revolución que ocurrió en la industria del videojuego, aunque es muy probable que en realidad haya sido una trampa tendida por el villano que quiso destruir este mundo. ¿Tan turbia es la historia? Sí. Primero tengo que hablar de otro juego. No se llamaba Dimension Wave, pero si ese juego no hubiera salido, Dimension Wave jamás habría visto la luz. Claro, pasa. Cuando miras atrás dices, todos los juegos que vinieron después se basan en ese. Si hablamos de categoría, era un hack and slash. Su origen se remonta a unos 30 años atrás, en mi mundo. Un juego erótico doujin solo para PC, con nombre provisional sin nombre decidido, que solo en su versión de prueba pesaba 2 terabytes. Se volvió un fenómeno enorme. Sin nombre decidido, qué título tan raro. Y más que nada, 2 teras, es impresionante que solo los archivos del programa pesaran tanto. ¿Es para tanto? En ese momento Ren inclinó ligeramente la cabeza. Bueno, como Ren viene de la versión más de ciencia ficción de Japón entre nosotros, puede que para el 2 teras no sea una cifra tan grande. En estos detalles se siente la diferencia de épocas. Ya veo. Sabía que aún siendo el mismo Japón había diferencias, pero parece que desde ese punto las cosas cambian. Sí, aunque no llego al nivel de Ren. Incluso si en mi mundo existían poderes sobrenaturales. Igual es increíble que en el mundo de Itsuki existieran, hace 30 años, discos duros que pudieran guardar 2 teras. Si fuera el mismo mundo, Itsuki tendría que llamarme a mí y a Motoyasu señor o abuelo de forma literal. Por cierto, en el mundo de mi suegro, un disco duro de 2 teras es algo estándar en una computadora doméstica. Claro que dice que también existen discos con más capacidad. Volviendo al tema, hablemos del juego que conoce Itsuki. Según contaba, lo compró un millonario y después desapareció sin dejar rastro. Sí. Se vendió a un precio exorbitante e incluía los derechos de distribución. En la etapa de demo ya tenía una libertad abrumadora y decían que era extremadamente adictivo. Es una historia impresionante. Si uno jugara eso, podría seguir jugando para siempre. Yo lo vi un poco en videos por internet. Se volvió muy popular, aunque solo era una versión de prueba. Los discos duros donde estaba descargado se comerciaban a precios altísimos. Supongo que convertir todo en dinero es algo normal de los humanos. Pero el creador es tan misterioso que hasta los que subían el juego debieron andar con cuidado. No puedo negarlo. Hasta hoy no se sabe quién lo hizo. No me sorprendería que hubiera sido alguien de otro mundo. Por ejemplo, el cuerpo original de aquella princesa que derrotó la primera versión de mí que conoce Motoyasu. Tiene sentido. Seguramente incluso en la época de Itsuki era un juego que podría llamarse un objeto fuera de su tiempo. A pesar de ser solo la versión de prueba, se actualizaba de forma periódica y al final llegó a pesar 10 teras. Como era imposible seguir el ritmo, lo dividieron en varias versiones. Se dice que casi no existían discos duros capaces de guardar la versión final, así que se puso de moda modificar las máquinas para conectar varios discos duros y poder instalarlo. 10 teras, eso ya es un monstruo. Descargarlo debía tomar un montón de tiempo. Y si la conexión era mala,
ni siquiera podrías terminar la descarga. Tomando en cuenta la velocidad de conexión, solo descargarlo debía ser durísimo. Ren no parece entender muy bien, pero asiente varias veces como si dijera, de acuerdo. En tu época, esa cantidad no debe de ser nada. Y el juego Dimension Wave que yo jugaba es un título creado después de analizar la versión demo de ese juego sin nombre decidido y copiar una parte de su contenido. No sabemos desde qué punto se involucró el enemigo, pero es un origen bastante extraño para un juego. Sí. Por cierto, Ren, ¿cómo fue el proceso de invención de los juegos de realidad virtual en tu mundo? ¿Quieres que lo cuente tomando como ejemplo lo de Itsuki? Bueno, al parecer todo empezó con el equipo y los programas que se usaron para entrenar soldados en una guerra que hubo hace unos 50 años. En mi mundo también existe la historia de que los videojuegos nacieron como uso pacífico de las computadoras desarrolladas para la guerra. Parece que los grandes avances tecnológicos nacen de los conflictos. Sin duda. Muchas invenciones nacen en medio de la guerra. A partir de ahí siguieron investigando hasta que pudieron hacer que la conciencia humana entrara al mundo de la red. El primer juego de inmersión completo que se lanzó oficialmente fue Brave Star Online, pero antes de eso existía un juego de combate muy popular y longevo. Era un título en el que luchabas usando un avatar personalizado. El sistema básico que usan los avatares en la red deriva de ese juego. Entonces es algo que no es exactamente un juego. Brave Star Online también se juega usando ese avatar. No, en Brave Star Online creas un personaje distinto al avatar que usas normalmente en la red. No logro entender bien, parece una línea divisoria particular de tu mundo. ¿Es algo como los juegos que vienen instalados por defecto en las computadoras nuevas? ¿Se refiere a ese tal solitario o al buscaminas? Solo de escucharlo, siento que me da asco. Puede que sea algo así. Se puede llamar juego, pero es simplón, por decirlo de algún modo. No lo niego, pero era muy popular y el número de jugadores era enorme. El rango de modos de combate era muy amplio. Había más gente allí que en Brave Star Online, que era un juego con una atmósfera totalmente de otro mundo. A los jugadores fuertes se les daban accesorios con forma de corona, y para que te copiaran una, tenías que ser reconocido por ellos como alguien fuerte. Según explica Ren, la cantidad de desventajas con las que el dueño de la corona se limitaba en el combate determinaba el número de serie del accesorio que uno recibía al ganarle. Si el rival peleaba en serio, el accesorio obtenido tenía una ornamentación impresionante. Por supuesto, los que poseían las coronas originales eran jugadores de alto rango. Decía que existían títulos como los 4 Reyes Celestiales o el Monarca. Suena mucho más divertido que otras cosas. Si es un juego que todo el que se sumerge en la red tiene desde el principio, entonces es lógico que sea tan popular. Algo así como el ejemplo perfecto de lo simple es mejor. ¿Y eso qué tiene que ver? Cuando te mueves por la red, puedes modificar tu apariencia a gusto, así que no solo humanoide, puedes volverte robot, animal o cualquier forma extraña. A los niños en especial les gustan los avatares de animales, así que, ya veo. Por eso, para Ren, que jugaba desde pequeño entrando a la red, una forma como la de Inur no le resulta tan extraña. Si ya lo experimentaste antes, aunque te cambie el aspecto, no hay problema. Tiene sentido. Por cierto, Ren, ¿qué tan bueno eras en ese juego? De repente, Ren se quedó callado. Esta situación me resulta familiar. Entonces, te volaron la cabeza de un disparo, ¿verdad? Cállate. No me compares con un monstruo capaz de esquivar esa lluvia de ataques. Así que había alguien que esquivaba todo. Bueno, en los juegos siempre hay gente ridículamente buena. Le vimos justo donde duele. Ren mira a mi suegro con cara de fastidio, aunque en realidad. No, en realidad está mirando fijamente el escudo flotante que mi suegro había invocado por si acaso. No entiendo bien qué le pasa.